también aquí hay dos poderes que no son los poderes tradicionales que la Constitución tiene, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y que en este momento ya están en manos del poder ejecutivo y de un partido que no es mayoritario y que no ganó con las mayorías absolutas. La situación nuestra es preocupante y solamente depende de ese llamado que hizo el presidente y que posiblemente no le preste mucha atención, pero esa convocatoria que él pide solamente para conocer el problema haitiano debe ser extensiva para otras áreas. Por ejemplo, hay tres informaciones. Una es que el gobierno sigue operando con un déficit presupuestal. Ese déficit presupuestal nunca se dará el detalle. Aunque ayer Panorama llegó cerca, dando a conocer los 8 legisladores que en algún momento han estado ligados al juego, no se quiere decir porque los presidentes han estado, todos han estado enterados de los problemas del juego. Y todos han hecho el juego al juego. Ahora es que Abinader encarga a Jochi, ¿qué apellido es? Jochi Vicente. Jochi Vicente, de un proyecto que puede modificar un poco esa situación. Ese déficit solamente con el deseo de que ponga en manos del Estado el juego de azar, solamente ponerlo en manos del gobierno, porque no está en manos del gobierno, está en manos de otras personas que los últimos gobiernos lo cedieron y que este ha seguido. Todavía hoy día, el juego no está en manos del gobierno. Y este déficit, solamente con voluntad política, se resuelve. Lo segundo es el tema de los poderes cuando se hablan de los fácticos. Estados Unidos, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, fuera de legislativo, ejecutivo y judicial. Estados Unidos no hay que hablar, no es 2 intervenciones, es una presencia continua. Fíjese cómo el propio presidente, en un acto de sinceridad, dice: lo único que me dijo Donald Trump es que es muy seria la situación en Haití. Es decir, hasta el presidente quiere saber qué piensan hacer los americanos con Haití, sabiendo que nos han encargado a nosotros este problema. Una situación muy rara y difícil, que por cierto tiene que ver con otro poder público, de los fácticos. Hace un ratito, Decenas preparaba un comentario para la paradita de las 12, en el que decía, sí es así, porque él allá amplía tiene otros deportes, no solamente se transfigura. No, lo amplía, no se transfigura, no cambia. Y resulta que estaba diciendo con muy buen juicio que es una pena que Monseñor Nicolás de Jesús López esté en las condiciones que está, por 2 razones. Primero, hubiese sido bueno que esté en Roma votando. No puede por la edad y en la situación que tiene. Y por la situación tampoco puede hacer pronunciamiento. Pero aquí era la única voz que se escuchaba en torno a las migraciones. Él específicamente decía
que la Iglesia Católica luchaba porque el hombre era uno, que era un global, que era un ciudadano del mundo, pero no le quitaba el derecho a los gobiernos de defender sus ciudadanos. Una situación interesante que no la lleva a cabo Monseñor Osoria. Monseñor Osoria, a veces los medios lo ubicamos más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca. Más cerca de ti, Señor. Sí. En otra posición casi opuesta a la de Nicolás López Rodríguez. Y lo entendemos. Pero esa situación ya irreversible no hubiera llegado ahí si estuviera Monseñor en sus cabales y siguiendo la línea que originalmente él estuvo. El tercer tema tiene que ver con otro poder fáctico, que es la prensa. Lo hemos dicho. Afortunadamente, ya los lectores de redes crearon una modalidad y una pregunta. ¿Esto es verdad? ¿No es inteligencia artificial? Esto es falso, verdadero. Ayer me reí mucho porque apareció una imagen nuestra con un puro en la mano. Me llamó la atención y me dio risa porque yo nunca me había visto con un puro en la mano. Porque son de las cosas que nunca hice en mi vida. Nunca. Ni cigarrillo, ni puro. Eso ni... no cuadraba. Eso no cuadraba. Y ahora lo que he hecho para que no me pregunten es que cuando pedimos en un lugar, dice, tráete una cerveza light con un clamato. Sí, porque tú no puedes ser raro en los sitios, pero tú tienes que explicar por qué no. No, yo no bebo. Entonces hay que dar una cátedra sobre el alcohol y sus derivaciones. Entonces, si tú ves el contenido al final, te das cuenta que yo lo que me bebo es un poco. Pero el cuento es que el otro poder es la prensa. Y el hijo de Vargas Llosa, uno de sus hijos, que ya es un hombre maduro, dice, Álvaro, que la principal fortaleza de la prensa es la prensa escrita, y es que ofrece una seriedad, una calidad interpretativa, pero también noticiosa y una cualidad reflexiva que no tiene ningún otro medio por su permanencia. Este comentario, lo que te dicen es, yo lo veo en YouTube después de las 10, o yo lo veo esta noche, pero lo veo y se acabó. Sin embargo, esto que está diciendo Álvaro Vargas Llosa queda impreso. Y tú puedes, por ejemplo, como hicimos ayer, y leímos un trabajo de Juan Acosta sobre la intención de Trujillo de gobernar en Haití desde aquí. Trujillo quiso organizar Haití poniendo haitianos a gobernar Haití que él dirigiera desde aquí y los premiaba. Pero parece que ni así le dio resultados. De manera que el tema de permanencia lo da la prensa escrita. Es interesante ver cómo en un escenario donde la prensa enfrenta desafíos sin precedentes, desde la violencia estructural en América Latina hasta los vertiginosos cambios tecnológicos, reflexionar sobre el presente y futuro del periodismo se vuelve más urgente que nunca. En esta entrevista, el escritor periodista Álvaro Vargas Llosa
aborda con profundidad temas cruciales como el impacto de la criminalidad, la evolución de los formatos impresos y digitales y el papel transformador de la inteligencia artificial. Yo quisiera realizar un acto de reconocimiento a los grupos económicos que tienen medios de comunicación. Desgraciadamente todavía no puedo extenderle mi felicitación a el nuevo grupo que parece que está cayendo en la corriente de que piensa que cuando se tiene muchos recursos económicos es conveniente tener medios de comunicación. No sabemos si el grupo Rainieri, que ha surgido como la espuma, es el grupo que está de moda. Lo está haciendo en una forma para protección o si es para difusión de sus proyectos o justificación de esa inversión. Yo creo que el mejor ejemplo que se puede dar aquí de que hay medios, hay negocios que no necesitan medios, el caso es Romana. Romana nunca, quizás tú lo puedes acusar de que ha tratado de influir, y es justo, en que al Congreso no llegue un legislador que sea enemigo de esa empresa. Y siempre ha propiciado que lo mejor de la política en Romana vaya al Congreso. Pero no se ha metido en medios. Y en el caso de Estrella, que tiene en sus manos el Caribe y CDN, lo que hace es que lo ha dejado estrictamente como medios informativos. No se mete, no dirige. A veces tú ves que hay una proclividad de que el Caribe destaque las actividades de la provincia de Santiago, pero es justo. Si el dueño es de Santiago, es justo eso, pero más de ahí no puede decir. Ahora, el grupo que hay que reconocer, que entendió la política que le dejó su padre, fue el Grupo Corripio. El Grupo Corripio tiene hoy el Nacional, el Listín, tiene Teleantillas, Telesistema. Teleantillas es una sociedad, tiene socios. El 11, Coral y cierta influencia en el 7, no mucha. Sin embargo, José Alfredo y Manuel, que son los hijos de Corripio, porque las dos hembras se encargan de otras áreas importantes, esos dos entienden el problema y los compromisos que hay. Y tú nunca has visto un medio de Corripio defendiendo a rajatabla ningún interés de Corripio. Ni siquiera en lo social, que se usa mucho estas revistas sociales para proyectar imágenes, ¿eh? Sí. Esa es una cosa que mucha gente no lo entiende, pero a ese nivel de esas sociedades de primer orden, eso tiene mucha importancia. Ellos se han ido más para lo internacional. Sin embargo, vuelvo y reconozco que Manuel y José Alfredo, que presiden los medios escritos, los medios de comunicación,
siguieron la línea de Pepín. Y tú tienes que los directores ejercen su periodismo plenamente sin la necesidad de inclinarse o de convertirse en medios. Hay alguien que le dio una lección también al país y que mucha gente lo adversa. Nosotros a veces hemos peleado con él, pero hay lo siguiente: cuando el destino pone en manos de alguien un medio importante, se choca con la parte económica y descubre que sin papá gobierno tú no puedes mantener un medio en este país. Es muy costoso. Y es el caso de Juan Ramón. Juan Ramón Gómez Díaz comienza con una sociedad que desgraciadamente su socio no podía aparecer porque en ese momento tenía una posición importante en la política y era el ministro de la presidencia de un gobierno. E inicia la operación del Canal 6, que lo adquiere Elia Tuey, y lo convierten luego en el 5, con maniobras de tipo político, porque las asignaciones de frecuencia, que por cierto, tienen asediado, supongo, al actual director de Indotel, porque todo el mundo, nosotros queremos, todo el mundo quiere una frecuencia, porque las frecuencias tienen sus ventajas, que el que tiene una frecuencia no tiene que pagar por el espacio. Entonces, esa situación de los medios que Vargas Llosa declara, que viene ha sido bombardeado por las redes, aquí hay cosas que pasan por alto. Esa situación del peso de un medio escrito y el reconocimiento que le hacen a el señor que tiene la mayor audiencia en este país, en vez de usted bombardearlo, lo que tiene que estudiar es por qué él se conectó con un lenguaje que realmente es de la mayoría, que es el caso de Alofoque. Arremeten contra él, porque aquí hay la política de que si el árbol te da sombra, en vez de tú crecer por encima de ese árbol y producirle sombra a ese árbol, tú prefieres cortarlo. Y ese no es el caso. Ese señor que lo estudien y que lo aprovechen. Dice, no vaya a ir. ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Yo tengo 40 años levantándome a las 5 de la mañana con Carlos aquí hasta las 9. Y cuando salgo a la calle me dice, te veo con Alofoque, te veo con Osuna, te veo con Marielé. Con Aneudi. No, y lo peor del caso es que piensan que no usted... es peor del caso. Cosas que usted dice aquí todos los días, que la dijo por primera vez porque la oyeron a usted en otro sitio, sí. Porque es una audiencia que dice, pero yo les digo, ellos llevan, esto no es radio, Osuna, Aneudi, llevan invitados y le meten el mensaje. Sí. Adicionalmente, y solo así hay un sector que te puede escuchar, De otra forma no, porque es muy difícil. Nosotros tenemos 2 casos de personas que nos acompañan que en este momento a las 7:15 están en el parqueo oyendo el programa de él de anoche. Ay, Dios mío. Y no escuchan este.
y me dan la noticia que yo estoy dando aquí. Mira, fulano dijo tal cosa. Pero yo lo dije. Entonces, óyeme, Carlos, el éxito no se discute. El éxito no se discute. Y lo hablamos con Félix todos los días. Félix dice que en deporte el triunfo es lo que vale. No es de que yo hice lo que tenía que hacer. Porque ¿por qué votan al manager siempre? Es al manager que votan. Sí. No al pelotero. Lo que se mide es el resultado, no el método. Exacto. En medicina es la gestión. El médico hizo lo que podía. En deporte y en política es el resultado. Quién es bueno y quién es malo. Mira, por ejemplo, si tú analizas desde el punto de vista del capitalismo puro, el rey de eso es Trump. Porque está tomando medidas en favor de que esa nación vuelva a retomar la posición que tenía antes. Los reyes del mundo. Ahora, eso no le gusta al mundo entero. Por tanto, todas estas migraciones que tiene allá, hay una cosa interesante. El New York Times le señaló todas las críticas duras de los errores que él ha hecho. Errores para un sector. Pero cuando tú hablas de las migraciones y hablas con los Ku Klux Klan, ¿sabes quiénes son los Ku Klux Klan? Los blancos, supremacistas. ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que parece. Vamos pues a decirles que lo de Vargas Llosa nos llena de satisfacción porque decimos, es que queda impreso. Lo que decimos aquí no queda impreso. Y nosotros somos un oasis en las comunicaciones cuando los medios han caído en manos de quien están. Porque no tenemos ningún tipo de limitación. Nada más tenemos que ver. Aquí hay un medio que se está estrenando, que el dueño todos los miércoles tiene que hablar con los periodistas. ¿Y por qué? Para trazarle, mire, esto se puede y esto no se puede. Ahora yo le pregunto a todos los que trabajan en el Nacional, en Hoy, en el Listín, en Teleantilla, en Telesistema, en Coral, ¿cuándo ellos han visto a Corripio, a Manuel o a José Alfredo? Nunca. A veces que lo invitan cuando va un funcionario por cortesía el presidente de la empresa. Cuando el medio está de cumpleaños, pasan por allá también para celebrar. A felicitarlo. Es decir, que todo no es malo. Todo no es malo. Vamos pues a hacer una pausa porque hoy es miércoles de la salud y tenemos muchas cosas.